tenemos el placer de compartir esta mañana con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por permitirme compartir con ustedes y con todo el público. Usted es uno de los hombres noticias, ahora sobre todo a partir de lo que ha dispuesto el gobierno, el aumento de salario. Cuéntenos un poco, a mucha gente le sorprendió, yo creo que nosotros en ese grupo de sorprendidos, la manera en que logró juntar al sector patronal con los trabajadores y el gobierno para hacer posible. Parecería que fue como una varita mágica que convenció a los empresarios sobre todo. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes y con todos los amigos de la audiencia. Mire, lo que se ha producido efectivamente no es un aumento del gobierno, es un anuncio del gobierno de un acuerdo tripartito de un aumento salarial significativo, probablemente de los más altos en las últimas décadas, de los más significativos, porque no solamente se mantiene en un ajuste respecto a la inflación, sino que va más allá. Y efectivamente, aparentaría haber sido una labor inmediata o automática, pero la realidad es que, como ustedes se podrán imaginar, esto teníamos trabajándolo hace un tiempo. Lo que sí hay que destacar es que tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores se han comportado a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué digo que tenemos un tiempo trabajando en esto que dio como resultado esta buena noticia para la población? Porque a diferencia de los últimos ejercicios en donde el país vivía escenarios penosos, pero también al mismo tiempo que aumentaba el estrés de la población por la incertidumbre de qué sucedería, en esta oportunidad el gobierno logró mediar, logró crear las condiciones de potenciar un acuerdo. Pero eso, si bien es cierto, comenzó hace un par de meses, la realidad es que el comienzo fundamental se inició el 16 de agosto del 2020, con la ascensión al poder del presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué? Señores, porque lo que ha ocurrido sencillamente es que tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores y la población en sentido general ha comenzado a volver a confiar en los servidores públicos, ha comenzado a darle la oportunidad a este gobierno de, con su transparencia que ha demostrado la presidencia, con las acciones de firmeza al mismo tiempo, con su forma llana y franca, pues construir los consensos. Y lo que se produjo fue esencialmente eso, una construcción de consensos que evidentemente la posición inicial del sector de los trabajadores no fue posible, pero tampoco fue posible la posición inicial del sector de los empleadores. Fue posible eso, la construcción de ese consenso. ¿Y por qué yo decía que tanto los trabajadores como los empleadores se comportaron a la altura de las circunstancias? Porque, señores, hemos estado viviendo una realidad de crisis pandémica mundial. Aunque el presidente de la República ha logrado encontrar un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía, una labor muy difícil, pero ha sido posible, la realidad es que en términos generales ningún país se encuentra total y absolutamente reactivado, aunque la República Dominicana ha dado muy buenos ejemplos en comparación regional al respecto. Y entonces ambos sectores coincidieron con el sector gubernamental de que teníamos que ponernos de acuerdo. Y como hemos señalado en otros momentos, esta etapa no permitía otros escenarios de lo que ha sucedido en el pasado, porque el consenso no era simplemente una opción en esta realidad dominicana, era una obligación. Y lo más importante, además obviamente de los aumentos, es que tenemos que seguir construyendo el fortalecimiento de estos consensos, porque si bien es un paso de avance, porque lo es, todavía quedan temas pendientes de transformaciones de leyes, que también requiere la construcción de consensos tripartitos y multisectoriales. Entonces, afortunadamente, se ha logrado esta mejora. ¿Qué significa esta mejora? Esta mejora significa que para las grandes empresas, los trabajadores de estas, su aumento de salario llega a 21,000 pesos. Para los trabajadores de las medianas empresas, su aumento llega a 19,250 pesos. Para las pequeñas, su aumento llega a 12,900 pesos. Y para las micro, que es un nuevo tipo de empresa en la clasificación,
su aumento llega a 11.900. Además de un aumento de un 15% a los trabajadores de empresas de seguridad privada y de un 25% a los trabajadores de campo agrícola. Todo esto fue posible gracias a esas acciones responsables de los liderazgos tanto sindicales como empleadores. Permítanos darle una taza de café Santo Domingo ¿Cómo no? para nosotros hacerlo acá. Muchísimas gracias. ¿No vieron ustedes, Luis Miguel, un asunto, una observación que algunos economistas hacen o pudieron, y tiene lógica en el planteamiento de cosas que se dan a partir de aumentos de salario que se han dispuesto en otros momentos, el cierre de algunas empresas porque no puedan quizás asumir el costo que esto significa? Mire, históricamente, cuando hay aumentos salariales, evidentemente hay un periodo de tiempo en que el mercado tiene que asumir la variación. Pero uno de los factores positivos de esta medida que se adoptó de manera conjunta y tripartita de este consenso fue que, a diferencia de antes, en donde había un número X% de aumento transversal a todos los niveles, ahora se pudo lograr aumentos significativos y diferenciados, lo que hace más fácil encontrar un equilibrio entre la mejora del salario del trabajador, pero sin ahorcar la posibilidad del empleador de crear la plaza de empleo o de mantenerla. Por eso esas diferencias entre los distintos niveles. Es un poco más trabajoso, sin duda alguna lo es, pero es nuestra función, es nuestra obligación como servidores. Y justamente es esa una de los factores más positivos probablemente de esta nueva medida, en donde los emprendimientos más modestos o las empresas más pequeñas, sí, tienen la responsabilidad de mejorar los salarios de los trabajadores, pero también se tiene en cuenta la necesaria capacidad que hay que mantener y aumentar de las empresas de mantener y crear empleos. El alcance, el logro de esta negociación, entre otras cosas, se da porque también se reclasifican las empresas. Aquí no solamente hubo un aumento de salario, sino también una reclasificación. Y es bueno darle contexto a esto porque es una discusión vieja. Y hace tiempo que los sectores empresariales, el sector laboral, ha pedido, vamos a reclasificar, y el sector laboral dice, primero aumento y luego reclasificación. Hay quienes han planteado a partir de esa nueva clasificación que el aumento real que el gobierno ha logrado, que se ha logrado en el sector privado, no es tal. Porque en la reclasificación hay empresas que pasan de un punto en el que están ahora, que si se hubiese, que hubiera caído en categoría de aumento real, que ya no caen en categoría de aumento real, sino que se quedan como empresas que antes eran medianas, que ahora serían pequeñas. Más o menos sería es el planteamiento. ¿Qué ustedes plantean con relación a eso? Mire, efectivamente, el tema de la nueva clasificación tiene muchos años pendientes. En el 2008, le estoy hablando a ustedes, hace 13 años, hubo la primera ley al respecto. Y luego en el 2017 hubo una segunda ley al respecto, modificando la anterior, en donde de una manera u otra empujaba a que haya un criterio unificado en todos los actores públicos del tipo de empresas, para poder construir políticas públicas que signifiquen crecimiento y desarrollo. Efectivamente, hay efectos de esta nueva categorización de las empresas. Hay algunos casos que algunas empresas sí tendrán ese movimiento, pero habrán muchos casos que las empresas también tendrán movimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque la clasificación anterior tenía un criterio básico y se consideraba grande, pequeño, mediano. Obviamente estamos hablando de empleo formal y no sectorizado. Se consideraban grandes, pequeñas y medianas las empresas según sus activos y sus inventarios. Señores, para que una empresa fuera considerada pequeña, tenía que tener activos o inventarios de hasta 2 millones de pesos. Le pregunto yo a ustedes, ¿qué activos o inventarios de empresas no llega y sobrepasa los 2 millones de pesos? Muchísimas. Sin embargo, estaban clasificadas como pequeñas, cuando no lo eran realmente. Entonces, el aumento de empresas clasificadas anteriormente pequeñas y ahora medianas y grandes es significativo, y me explico. La mayoría de los trabajadores dominicanos
trabajan en empresas grandes. Antes de esta clasificación, el 48% de los dominicanos en trabajos formales trabajan en empresas grandes. Con la reclasificación, ese 48% de trabajadores de empresas grandes sube a 52%. Sí, es decir, 52% de los trabajadores están en empresas grandes cuyo salario mínimo nuevo es de un 21,000 pesos. Pero las empresas medianas con la clasificación anterior cubrían apenas el 7% de los trabajadores dominicanos. Ahora, con esta nueva clasificación, cubren el 15%, teniendo un aumento de 59%, de 12,000 y pico a 19,250. Con la clasificación anterior, con los criterios que les mencionaba, de los activos y de los inventarios, supuestamente 40%, 41% de los trabajadores trabajaba en pequeñas empresas. Con la transparentización que ahora se da con estos nuevos criterios, eso baja a un 20%. Y de ese porciento que baja, se reparte principalmente entre medianas, grandes, y una pequeña parte, un 13%, pasa a micro, que también tiene un aumento salarial. Es decir, en términos generales, sí se ha dado ese aumento. Obviamente, hay movimientos, pero el balance final es de beneficio a los trabajadores. Además de eso, como una forma de asegurar que no haya mucha creatividad, por ponerlo de alguna manera, ¿qué sucede en una empresa? Ahora, el nuevo criterio no son los activos e inventarios, el nuevo criterio son dos criterios: cantidad de trabajadores y ventas brutas anuales. Entonces, puede darse el caso que una empresa antes aparecía registrada con una cantidad de activos supuestamente pequeña, pero cuando usted ve la cantidad de trabajadores o cuando usted ve las ventas brutas, no es verdad que era una pequeña empresa, era una mediana o gran empresa. Ahora, en esta nueva realidad de clasificación empresarial, el tejido empresarial, ¿cuál es la situación en caso de que una compañía, una empresa, tenga X cantidad de trabajadores que sea concurrente con la clasificación, por ejemplo, de pequeña, pero la cantidad de ventas brutas anuales sea coincidente con la clasificación, por ejemplo, para medianas? Parte del acuerdo incluyó que cuando esos escenarios se produzcan, la empresa será categorizada con el nivel de categoría más alta, que entonces beneficia más al trabajador. Todo ese tipo de escenarios se pudieron prever y evidentemente el resultado se va a poder sentir positivamente en los próximos meses en el bolsillo de la población. A partir de este espacio de acuerdo, evidentemente se ha conseguido una armonía entre el sector laboral y el sector empleador. ¿Qué posibilidades hay de continuar avanzando en discusiones pendientes como la reforma al Código Laboral y la reforma a la Ley de Seguridad Social? Muchísimas gracias, Oscar, por esa pregunta. Cuando yo decía hace un momento que es un buen inicio para otros temas pendientes, es justamente a eso a lo que yo me refería. Miren, a principios de año, en el mes de enero, nosotros convocamos a los trabajadores y a los empleadores y le dijimos, tenemos que construir juntos una agenda de trabajo para este 2021. El gobierno tiene sus ideas y sus propuestas, pero el gobierno se va a abstener de planteárselas porque necesitamos que ustedes, trabajadores y empleadores, nos informen a nosotros cuáles son las suyas, porque estamos convencidos que cuando recibamos esas propuestas de ustedes, iban a coincidir probablemente una gran cantidad de ellas con las que el gobierno tiene en agenda. Dicho y hecho, así fue. En un periodo de tiempo nos dieron sus prioridades y coincidió en muchos aspectos. A partir de ahí entonces convocamos el Consejo Consultivo del Trabajo, compuesto también por el tripartismo, en donde coordinamos y conciliamos que para el 2021 tendríamos la siguiente agenda, sin orden de prioridad y de cronológico, ¿no? La reforma del Código de Trabajo, posible, junto con la revisión y posible reforma de la Ley de Seguridad Social y el tema del salario. Por eso el presidente de la República, el 27 de febrero, anunció al país la construcción de un nuevo gran pacto social de la República Dominicana que incluyera estos aspectos.
Y por eso en mayo de este año el presidente dio inicio a ese proceso de conversación y construcción de consensos de este pacto social, que incluye la revisión y reforma posible del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Claro, el tema salarial, por mandato de la ley, tenía que hacerse y no podía esperar más tiempo, además de las realidades nacionales e internacionales económicas. Pero en el tripartismo coincidimos con el siguiente postulado. Si el ajuste salarial se convierte en un escenario de discusiones encarnizadas, probablemente afectaría negativamente el esfuerzo por la revisión y reforma de las otras leyes. Con ese espíritu consensuado abordamos este tema y se logró este acuerdo. Entonces, al producirse el mismo, nosotros tenemos la expectativa y la misión de fortalecer estos niveles de consenso para entonces seguir abordando el tema de las reformas de la Ley de Seguridad Social y del Código de Trabajo de manera conjunta. Para eso ya hemos abierto un esquema, probablemente en esta semana ya se podrá dar término a la metodología para entonces informar al país el proceso, el método y cuáles deben ser los resultados posibles de este esfuerzo. ¿Tiene expectativas reales de que este año se logre un acuerdo en esa dirección? Esa es nuestra misión, así es. Ministro, el caso de los salarios de la zona franca, turismo y construcción. Correcto. Esos son salarios sectorizados que tienen sus propias resoluciones y en estos casos vencen este año, pero todavía las resoluciones anteriores no han vencido. A pesar de ello, obviamente no vamos a esperar de que se venzan para abordarlo. Y efectivamente se está en el proceso inicial de identificar las posiciones y ver qué tal. Pero ya esa parte igual el Comité Nacional de Salarios hará sus convocatorias oportunas. Perdóname, ¿las pensiones de los sindicalistas, eso se negoció? No, imposible. Eso no fue parte de la conversación. Lo que sí fue parte ¿Y por de la qué se mantuvo callado? Eso no se mantuvo callado. Lo que Eso pasa fue es que en marzo y se supo ahora. precisamente eso no fue parte de la negociación. Eso sencillamente los actores de la oposición tienen que tratar de deslucir los logros de un gobierno transparente como este y tratan de ensuciar una cosa con otra, pero no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver en todo esto, como les decía, es la forma que este gobierno ha actuado, que ha permitido que los actores sociales devuelvan la confianza al gobierno. Eso es todo. Señores, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un presidente en ejercicio aceptar que hubo errores y que está rectificando? Bueno, el presidente Abinader lo ha hecho, porque no se trata de un endiosamiento, se trata de servicio público con la visión de producir resultados concretos. Perdón, Germán, mire, hay un municipalista del Partido Revolucionario Moderno que le ha enviado una pregunta que me luce muy interesante. Dice que 150,000 empleados de los ayuntamientos van a quedar sin seguro a partir de la decisión del Consejo de Seguridad Social que usted preside, y le pregunta si no cree que esto puede ser muy dañino, sobre todo para el PRM, en una gestión en los ayuntamientos que es mayoritariamente del partido en el gobierno. Bien, no es posible que esas personas se queden sin atención médica, sin seguro, porque el gobierno ha ampliado la cobertura del régimen subsidiado. Pero la ley es la ley y no es una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, es una determinación de la ley 8701. Simplemente hay que cumplirla y los actores públicos y privados estamos todos obligados a cumplirla. El salario mínimo cotizable está establecido. Si usted no logra ese salario mínimo cotizable... ¿Se quedó fuera? No, está el régimen contributivo subsidiado y está el régimen subsidiado que garantiza que usted tiene salud, que garantiza esa cobertura de atención médica que el gobierno del presidente Abinader no solamente ha aumentado la cantidad de personas cubiertas, que prácticamente hoy se encuentra casi la totalidad de la población cubierta en su cobertura de salud, sino que las calidades de estas coberturas han mejorado. Bueno, gracias por su participación, gracias a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. A ustedes gracias igual por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.